Venís a plantear un tema, bueno, sobre economía, por supuesto, pero en un contexto de cómo salir, qué alternativas hay para salir de esta situación económica del país. Cada uno la va a calificar desde su lugar, seguramente. Pero bueno, anoche tuviste una charla. Contale un poquito de qué se trata esta postura tuya que traes a exponer al Credicop. Bueno, básicamente en realidad más que una propuesta o solución, que eso lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto, elegir, mirar las alternativas, yo lo que quería demostrar es identificar el problema, identificar los problemas fundamentales que van a tener que resolver cualquiera de los candidatos que están presentándose en estas elecciones, que son problemas muy graves que nos alcanzan a todos y tiene que ver con, primero, por un lado, la restricción externa, un tema macrofinanciero, si se quiere, de cómo hacer para cerrar la cuenta de dólares de la Argentina, porque estamos en una perspectiva muy mala, dicha por el propio Fondo Monetario Internacional, por el propio Bloomberg, las agencias de estas crediticias que nos ponen primeros en el ranking de país con mayor vulnerabilidad, en un país que estamos en una situación muy complicada. Y por otro lado la cuestión social, digamos, porque eso lleva un tiempo, es un orden macroeconómico, pero la gente no puede esperar. Hay que resolver el tema de la inflación, de la pobreza, de la alimentación. También estamos con una complicación también en lo que es la alimentación de la población. Según la ONU, también estamos avanzados en un ranking de seguridad alimentaria. Pasó de 8 millones a 14 millones en los últimos 3 años de personas en la Argentina que están en esa situación. Son dos niveles que creo que hay que atender. Anoche te escuchaba en la charla y un poco, bueno, hacías un detalle de los problemas que tenemos y se hace extenso la enumeración probablemente para esta nota, pero básicamente, ¿dónde focalizarías en lo económico esta problemática? Marcabas endeudamiento por un lado, pero también internamente la macroeconomía con estas fallas y la microeconomía con muchas cuentas pendientes. Sí, la administración actual trató de resolver la falta de dólares tomando deuda externa. Esa deuda creció mucho, primero con el sector privado, fue el que puso, digamos, los dólares, pero eso ya se acabó. El mercado ya hace más de un año que no le presta a la Argentina. Cuando se hablaba de lluvia de inversiones, no han venido realmente inversiones físicas, ni siquiera financieras. Las financieras ya no vienen más hace un año. Y el que vino es el Fondo Monetario Internacional, que esa no es una solución de mercado. El Fondo Monetario Internacional no es una empresa, son la representación de los gobiernos de los distintos países, sobre todo manejados por grandes potencias, que toman una decisión política de prestarle a la Argentina 57.500 millones de dólares. Es algo que es demasiado para lo que puede recibir la Argentina, para lo que puede volver a pagar la Argentina, que va a ser en pocos años. Vamos a tener que pagar 40.000 millones o más en breve tiempo, en un par de años, cosa que es impagable, es imposible. Hay una también responsabilidad del Fondo Monetario, porque al momento en que entrega ese préstamo, que encima después se adelantó toda para este gobierno, no dejó nada para el gobierno siguiente, aunque sea el mismo gobierno que continúe, es lo mismo eso. Los mismos técnicos del fondo dicen que la sustentabilidad de la deuda argentina es posible, pero con una baja probabilidad. Es sostenible, pero con una baja probabilidad. ¿Qué quiere decir una baja probabilidad? Yo puedo ganar el Quinisei, pero con una baja probabilidad. Lo que importa es la baja probabilidad, y nos lo están diciendo en todos los informes del Fondo Monetario. Entonces, me parece que eso, la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, que es una solución política, no es una solución de mercado, porque ya no estamos en el mercado, la va a tener que encarar, gane quien gane, para que la economía se estabilice. Y a nivel microeconómico también tiene que darse incentivos para que pueda funcionar el mercado interno y producir. De alguna manera también poder generar dólares genuinos, digamos, poder exportar de forma genuina y conseguir dólares, porque esto no estaría dando resultado tampoco. La economía está muy deprimida. Vos anoche en la charla planteabas que hay dos modelos en pugna en lo que se viene, porque es inevitable que se mezcle el análisis económico con el análisis político en este contexto de coyuntura argentina. Y en estos dos modelos
en algunos puntos se manejan con mucha cautela, ¿no? Porque también tienen miedo a este tema de los mercados, es como que hay una sensación es tan endeble la economía, en principio, según mi opinión, que cualquier declaración puede generar un ruido fuerte. Sí, es increíble porque habla un candidato opositor, como fue interpretado lo que dijo de las LELIC y con eso pagar medicamentos, y salieron a interpretarlo de una manera como iba a plantear el default de las LELIC, cosa que es imposible porque encima es en peso, lo emite el Banco Central, y no era esa la intención, sino decir que no pueden ser tasas de 60, 70% porque no hay producción posible en la Argentina, ¿no? De acá adelante ir viendo de ir reduciendo la tasa. Pero bueno, entre las posturas que son evidentes, hay una forma de interpretar la economía, de verla, de encarar los problemas, que fue acelerar este proceso de restricción externa. Nos llevó a agudizar algo que no estaba resuelto en la Argentina, también lo puedo decir, digamos, es así, pero lejos de solucionarlo se aceleró. Tomar deuda externa nos llevó otra vez a un nivel de endeudamiento muy peligroso. Y bueno, el propio presidente se ha manifestado en la última Feria del Libro que si él tuviera que gobernar de nuevo, haría lo mismo, pero más rápido. Entonces ahí no habló más, porque la verdad que está, como dicen, guardado, pero por lo menos en ese momento ya expresó, y lo hacen sus propios funcionarios, cuál sería el sentido de la política, que es profundizar esto. Y otras posturas opositoras empiezan a tirar alternativas en torno a estas políticas. Después se verá enfrentar el problema. El problema es grave en serio, y ninguno de los dos la va a tener fácil. El tema es si uno va a complicar más las cosas o va a tratar de resolver. Y en esto vos planteas de alternativas, y en el título por lo menos del speech, ¿hay alternativas y en qué plazos? Y las alternativas realmente están bastante acotadas. Esa es una realidad. Argentina va a tener que enfrentarse con contratos firmados, ¿no es cierto? No existe un default con el Fondo Monetario, no existe, digamos. Uno sale del fondo si hace eso, automáticamente. Entonces va a tener que enfrentar esos temas. El tema es que el Fondo Monetario también va a venir con su carpeta. No es que va a decir, listo, no hay problema, empieza borrón y cuenta nueva. Y las propuestas del Fondo Monetario son reformas, como ya viene intentando en distintos países, y en Argentina también ya se está hablando de reforma del sistema jubilatorio, reforma del mercado laboral, bueno, está también el tema de la Unión Europea-Mercosur, digamos, son temas agendas que se van a tener que atender, me parece, no se pueden obviar, nos van a venir con eso, y hay que poder también dar respuesta a cada uno de esos temas. O sea, la sensación, uno no quiere ser apocalíptico, pero que por lo menos tenemos un periodo de unos cuantos años donde se van a terminar, digamos, el costo de estas medidas, de estos instrumentos financieros más que nada, se van a seguir impactando en la economía. Bueno, el apocalipsis, como católico, uno podría estar a favor, digamos, porque es algo que es sanador, sí. ¿No es cierto? Viene Jesucristo, digamos. Me parece que los argentinos lamentablemente tenemos mucha experiencia con lidiar con crisis de estos niveles bastante fuertes. Me parece que hemos aprendido, y yo soy optimista, a pesar de lo complicado del escenario. Lo del 2001 está muy cerca, no creo que se dé en esos términos, sobre todo en términos del costo social. Creo que confío que la sociedad argentina va a tratar de encontrar una solución antes de llegar a niveles de ese sufrimiento. Te saco un poquito de lo económico, porque aparte, bueno, sos licenciado en economía, pero también sos licenciado en sociología. Me llamó la atención cuando leí un poco tus antecedentes, esa mixtura tan valiosa. Y en esto, consultarte, a la gente le cuesta recibir la información a veces de que las cosas no salieron bien como pretendían o como soñaban o con las expectativas de un pequeño emprendedor. Y sí, sobre todo gente que confió en el gobierno, que venía con unas propuestas que uno puede suscribir, que no haya pobreza en la Argentina, que no haya inflación en la Argentina. Si eso nos podemos poner de acuerdo, queremos eso. El tema,
cuáles son las políticas que pueden llevar a eso. Bueno, ha fracasado, lamentablemente. A mí me hubiera encantado que el problema sea otro, digamos, resolvieron esto y ahora van por otra cosa. Bueno, no han resuelto ni siquiera lo que se han comprometido con los votantes. Evidentemente es algo difícil, yo no estoy diciendo que es a propósito. Y esa angustia la deben tener todos los argentinos, digamos, que, bueno, se probó por un lado, no se pudo, se probó por el otro y estamos peor, digamos. Pero bueno, es parte del proceso. Para mí lo peor que puede haber es no hablar de los problemas. Es ridículo tratar de cerrarse en una posición y decir, sigamos, que por este camino vamos a salir. Digamos. Hay que poner arriba de la mesa cuáles son las situaciones, dónde estamos, si estamos más complicados. Todavía creo que hay tiempo de revertir y no hay que aferrarse a un candidato o a una idea preconcebida, sino tratar de ver qué es lo que nos conviene a los intereses como argentinos. Viendo la experiencia de Estados Unidos, fíjense cómo un país que tanto hablaba de la libertad de mercado, ahora tiene un presidente Trump que protege su economía a sus trabajadores y sin embargo se han tenido que adaptar a esa situación y evidentemente tiene cierto apoyo todavía de sus votantes. Entonces, bueno, me parece que hay que tener esa viveza de poder cuidar mejor nuestros propios intereses. Lo mencionaste al pasar, pero también se generó todo un debate al acuerdo con la Unión Económica Europea, fortalezas y debilidades del Mercosur para emprender este tipo de relaciones. ¿Cómo se avisora a futuro desde el análisis economista este tipo de situaciones? Y un comercio con Europa, bueno, uno en principio estaría de acuerdo, ¿no es cierto? Si en la medida que podemos vender más. El tema es que uno ya desconfía de que el Mercosur con Europa, si ni siquiera está funcionando el Mercosur, digamos, los dos presidentes actuales de estos países no estaban reticentes a impulsar todo lo que sea integración regional en América Latina. Y de repente celebran un acuerdo que es el anuncio de un acuerdo, porque en realidad para que tiene que estar en letra firme, tiene que pasar por los parlamentos. Y tanto allá como acá hay resistencia, hay dudas, es algo que lleva mucho tiempo. Tienen que consultar con los productores, con los empresarios. No puede un funcionario tirarse a la pileta así nomás, firme, ya está. No, tienen que ver, recibir a todos y ver qué conviene y qué no conviene, particularmente en la Argentina, como exportador de productos agropecuarios en buena medida y sobre todo de productos de economías regionales agropecuarios. Estamos con pocas chances de tener éxito en un acuerdo de este estilo. Porque Europa, Francia, protege a sus productores y van a hacer todo lo posible para que nosotros no podamos ingresar con nuestros productos. Barreras pararancelarias, está bien, no ponemos aranceles, pero te pongo una barrera sanitaria de que esto, cómo hiciste, no me gusta cómo lo hiciste, esto no puede pisar suelo francés. Entonces nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta. Hay que ser inteligentes en la negociación también. ¿Se podría poner blanco sobre negro? Porque se trabaja sobre la idea de dos modelos. Yo tengo mis observaciones sobre eso, pero en esta suposición de dos modelos, ¿cómo va a ser, cómo pretenden salir? ¿Cuál es la diferencia en la que se marca la salida de la crisis entre uno y otro? Bueno, yo pienso que el gobierno actual ya lo dijo, es profundizar, eso va a ser tratar de seguir endeudándose, obviamente con el mercado no lo puede conseguir hace bastante tiempo, entonces seguirá tratando de apoyarse en el Fondo Monetario o el propio Estados Unidos, ¿no? Que puede incluso el Tesoro norteamericano, y ellos esperan que en algún momento, tratando de entender la lógica, ¿no? Seguir obteniendo financiamiento externo hasta que la cosa levante. El tema es que la economía no va a levantar, no funciona así. Hay que dinamizar el mercado interno, que está muy deprimido. El consumo cae, en términos interanuales, los meses va cayendo entre 10 y 15% todos los meses. La desocupación ya está en 2 dígitos en la Argentina. Vemos fábricas cerrar, parar, despidos, grandes colas de desocupados. Eso se resuelve de otra manera, que es dinamizando un poco más la producción nacional, fortaleciendo el mercado interno. Creo que la otra propuesta viene más por ese lado.
al menos de corto plazo, que la vida se nos va en el corto plazo, ¿no es cierto? Después también va a haber que encarar el tema de la sustentabilidad, pero si hay algo que no es sustentable es endeudarse como loco y a los 2 o 3 años tener que pagar algo imposible. Esa no le veo salida. Y otro tema, ya como para ir finalizando, porque son muchísimas las inquietudes que uno tiene, que intenta zanjar, el pequeño productor, este contacto que tiene particularmente este banco con los pequeños emprendedores, los productores, siempre queda como pendiente una reforma a fondo, o no sé, o capaz que estoy equivocado, del tema tributario, de la presión fiscal, de estos tipos que en pequeñas economías familiares les cuesta mucho remarla. ¿Sentís que es una cuenta pendiente de todo el sistema político argentino con ellos? El sistema tributario es lo que menos se mueve, históricamente se mueve muy poco. Se va formando una estructura y no se mueve. Un gobierno pone un impuesto, al otro no le gusta, pero no lo saca. Fíjense cómo Macri quería sacar las retenciones y fue al campo y dijo las retenciones no se tocan, y el fondo le dijo que las toque y las tocó, ¿no? Y la expandió para todos, toda exportación, incluso industrial, servicio, lo que fuera. Entonces hay un problema ahí en el sistema tributario, estamos también como obligados a tener que recaudar para pagar la deuda externa, entonces el gobierno no quiere ceder en tocar el sistema tributario, pero creo que se pueden hacer cosas muy inteligentes en torno a los pequeños productores. Una cosa es dónde hay capacidad para recaudar y la otra es qué función social está cumpliendo una economía. Lo que sí no puede pasar es que si encima estamos discutiendo si un puntito del IVA o algo, sacarle un impuesto y de repente entran quesos franceses, se acabaron los productores con las cabras, digamos, con los quesos, digamos. Y lo mismo con otro tipo de medidas macroeconómicas. Si deprimimos el salario, las jubilaciones, esa persona no le puede vender a nadie. Entonces creo que hay que, lo principal me parece que es dar demanda, dar trabajo y por otro lado hacer políticas más selectivas de una buena vez, tratando de alivianar algunos sectores de la producción con algunos impuestos, que creo que eso es posible y hay que buscarlo. Bueno, te agradezco mucho este ratito con nosotros. Espero que tu estadía en Catamarca fue intensa porque participamos un poco de la charla que estuviste dando. Y bueno, y me imagino que te encontrás como en distintos lugares con la expectativa, la desesperanza, la esperanza, pero principalmente con las ganas de la gente de salir adelante. Yo cuando veo a la gente me voy con más esperanza siempre. Eso es lo que me transmiten.